7:13 en la mañana, gracias. Está con nosotros el doctor José Serrano Salgado, conectado vía telemática. Él en su momento fue ministro de Gobierno, ministro del Interior, presidente de la Asamblea Nacional. Y resulta que en estos días, el martes en realidad, su nombre de pronto apareció a partir de un comunicado que publicó Centro Democrático, donde, junto a Jimmy Jairala, los puso esta organización política a consideración para una eventual candidatura presidencial. Le saludamos al doctor José Serrano, mi compañera Belkis Sánchez, y quien le habla Fabricio Vela. Mi doctor, ¿cómo le va? Muchísimas gracias, Belkis. Un gusto saludarle, Fabricio, a los tiempos, en realidad. Bueno, aquí estamos, pues, usted sabe que más que el de pronto apareció el nombre, en realidad es un proceso que se viene desarrollando siempre sobre la base de esta gran preocupación y al mismo tiempo de este análisis permanente que hemos estado realizando en torno a lo que está pasando con la democracia en el Ecuador, ya no solo con la gobernabilidad, sino con la democracia en su conjunto, es decir, lo que está pasando con la inseguridad, lo que está pasando con el desempleo, lo que está pasando con nuestros migrantes, lo que está pasando con la minería ilegal, lo que está pasando con esta contracción económica brutal que está teniendo el Ecuador justamente a causa de esa violencia criminal que nos está despedazando. Entonces, a partir de ahí, pues, se ha presentado esta invitación, esta convocatoria desde Centro Democrático para buscar un canal a través también de la propuesta de nuestros nombres, es decir, mi nombre, el nombre de Jimmy Jairala, para también tratar de establecer una gran alianza con un binomio de unidad de la tendencia de centro, de centro derecha, centro izquierda, obviamente y de las izquierdas, que le permita dar un siguiente paso al Ecuador y no entramparnos solamente en el debate y las peleas de los políticos, sino en resolver los temas de fondo que tiene el país y sobre todo el tema de la violencia criminal. Y resolver el problema de la violencia criminal, Fabricio, si usted me permite, tiene un eje fundamental, que es enfrentar a los criminales con todo el peso de la ley y la institucionalidad, que sí la tiene el país, pero que lastimosamente este gobierno, como los dos anteriores, el gobierno de Noboa, pues los han dejado simplemente al libre albedrío de los criminales. Hemos pasado de tener un Estado constitucional de derechos, ¿no es cierto?, donde la ley debía haberse aplicado sobre estos criminales, a tener un estado simplemente en el cual lo que manda es el TikTok o un mensaje aislado y coyuntural, como lo que hemos visto en Durán, como lo que hemos visto en Manta, llegar con espectaculares eventos militares y policíacos y al día siguiente ver cómo nuestros compatriotas siguen siendo asesinados. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Invitación hecha y que usted ha aceptado. ¿Eso entendemos cuando ha dicho que su compromiso es jugarse el todo por el todo? Sí, por supuesto. Es una invitación hecha para que nuestro nombre esté conjuntamente con el de Jimmy Jairala por parte del Centro Democrático en la mesa del debate para lograr ese acuerdo de una alianza, ¿no es cierto?, para establecer un binomio, ¿no es cierto? Un binomio tiene una candidata a presidenta o un candidato a presidente y una candidata a vicepresidenta o un candidato a vicepresidente de la República. Entonces, en esa perspectiva, pues nuestros nombres están puestos ahí para buscar un camino que nos permita consolidar ese binomio y poder llegar a una primera vuelta, si es así, o una segunda vuelta, con un binomio ganador, con un binomio que efectivamente le pueda dar respuestas inmediatas al país, no de 6 meses, no de decretos de estado de excepción, de guerra interna, para que no pase nada, absolutamente nada, en prácticamente 10 meses en el Ecuador, como lo que está pasando en este momento con el gobierno de Noboa, sino efectivamente para desde el primer día de trabajo que se asuma esa presidencia, esa vicepresidencia de la República, transversalizar el eje de la seguridad ciudadana en el Ecuador, que es fundamental. Mire, Fabricio hace un momento comentaba, y lo decía con toda razón, no es que los accidentes de tránsito son ya una pandemia, son una especie de pandemia. La Organización Mundial de la Salud dice que todo país que pasa la tasa de 10 casos por 100.000 habitantes en accidentes de tránsito
rebasa esa tasa hacia arriba, ya está en una pandemia. Es decir, imagínense, en accidentes de tránsito estamos viviendo ya una pandemia, pero imagínense lo que estamos viviendo en violencia criminal. Estamos viviendo ya simplemente una suerte de destrucción total de nuestra democracia. Ya no, estamos mucho más allá de una pandemia. Habrá que inventar un término. Oiga, doctor. Con 44 casos, con 44 casos por 100.000 habitantes en homicidios y asesinatos. Estamos muy por encima de la tasa de accidentes de tránsito, doctor, homicidios y asesinatos. Doctor, si me permite, entiendo yo que evidentemente, y usted maneja los temas de la seguridad, ese es un eje que evidentemente forma parte de la principal preocupación que seguimos teniendo según todas las mediciones, las encuestas, los estudios de opinión, las ecuatorianas y ecuatorianos, que es la situación de seguridad. Pero quiero retrotraerme a lo primero. ¿Es una posibilidad cierta, seria? ¿A usted le interesa una candidatura presidencial? ¿De dónde surge esa posibilidad, doctor? Mire, la posibilidad no solamente es lo que nos interesa, sino lo que nos convoca, ¿no es cierto? Porque el interés puede ser muy personal, pero en cambio la diferencia es que esto es una convocatoria, justamente aceptar una convocatoria para construir un proyecto mucho más colectivo. Esa es la perspectiva que tenemos. Entonces, en esa perspectiva uno tiene la obligación. Este no es ningún sacrificio, servir al país. Pues vengo de una familia que ha servido al país toda su vida. Yo mismo he servido al país prácticamente toda mi vida profesional, mi vida adulta, ¿no es cierto? Entonces, servir al país es lo que me convoca definitivamente. Y eso puede ser efectivamente dentro de ese binomio, perfectamente. Porque volvemos a lo mismo, Fabricio, que le mencionaba hace un momento. ¿Por qué me convoca incluirme en este proceso, insertarme en este proceso de construcción de una gran alianza para tener ese binomio de unidad y ganador en las próximas elecciones? Justamente porque el Ecuador no aguanta más con la violencia criminal. Y permítame decirlo así, no puedo yo ser un simple observador de este proceso, tengo que volver al ruedo político, ¿no es cierto? Porque veo que es la única forma en la que hay que volverle a poner el pecho a las balas a los criminales. Los criminales tienen que saber que nuevamente va a haber decisión política para enfrentarlos. Y decisión política quiere decir coordinar con la función judicial, volver a establecer un sistema de política pública que la policía y las Fuerzas Armadas tengan una capacidad no solo de reacción, sino tengan una capacidad preventiva para lograr enfrentar al crimen organizado, al narcotráfico, a los lavadores de dinero, a los extorsionadores, todos los días. Esa tiene que ser una prioridad. Entonces, en esa perspectiva, pues, estoy en la obligación y también tengo la satisfacción y el honor, ¿no es cierto?, de nuevamente poner mi nombre a disposición de los ecuatorianos y de las ecuatorianas, en este caso, en inicio para buscar este encuentro de alianza y de construcción de este binomio de unidad de una tendencia ideológica, de una tendencia política. Doctor, es conocido que usted hace ya varios años se desafilió del movimiento Alianza País y que como tal no ha formado parte de las filas de ninguna organización política en este tiempo. Sin embargo, ¿qué interpretación hace usted de la publicación que hiciera el expresidente Correa ante el anuncio de que su nombre podría ser considerado para una eventual precandidatura? Él dijo, apaguemos la luz y vámonos a la casa. Mire, yo creo que el tema fundamental es no es cómo nos peleamos entre los políticos, sino más bien cómo resolvemos los grandes problemas que tiene el Ecuador. Reitero, esta convocatoria que yo he aceptado es una convocatoria, es una aceptación que no está condicionada efectivamente no está condicionada a establecer los vínculos necesarios, ¿no es cierto?, desde la perspectiva política y ceder posiciones para que efectivamente el Ecuador tenga el mejor binomio, no solo en la candidatura, sino también ya una vez que se ganen las elecciones en la presidencia y en la vicepresidencia de la República. No se trata un tema de apagar la luz recién, la luz ya está apagada, ya la apagaron hace tiempos, hay que regresar para prender la luz nuevamente, la luz de la democracia, la luz de un mínimo de esperanza que necesita el Ecuador. Y vuelvo a insistir, obviamente que el nombre de uno esté en el debate de estas eventuales candidaturas, pues siempre va a tener sus bemoles también, pero bueno, estamos dispuestos a aceptarlo y le reitero, yo no voy a pelear
para los políticos. Vamos a pelear contra el crimen organizado, contra las estructuras criminales, para devolverle la convivencia social al pacífico. El tema, doctor, lo que usted dice, digamos, en el mundo ideal debería ser así. O sea, no hay que pelearse entre políticos, o más allá que las peleas entre políticos, hay un país que es más importante. Claro, las peleas no son lo importante en este caso. Sí, debería ser, pero lamentablemente de esas peleas, o cuando hay esas peleas, es cuando no se llegan a entendimientos. Mire usted como ayer mismo Unidad Popular decidió marcar distancias, o sea, tuvieron una participación durante la reunión del pasado miércoles, y de pronto ayer los dirigentes de Unidad Popular dijeron, ¿saben qué? Fuimos, pero nosotros con el correísmo ni a la esquina. O sea, ellos han marcado esa como una línea roja. Eso quiere decir que ya no será posible, luego de la reunión del miércoles, ya no será posible que todos se puedan agrupar. Entonces, digamos, más allá del interés del pueblo ecuatoriano, si los políticos no se ponen de acuerdo, no va a haber una alianza, doctor. Pero es que el tema fundamental nuevamente pasa porque no podemos estar mirando al Ecuador como cuerpos estancos, es decir, ni el territorio del Ecuador para la seguridad puede ser cuerpos estancos, ni la práctica de la construcción de las alianzas políticas pueden ser cuerpos estancos. Hay que crear vasos comunicadores, definitivamente. Se trata de tender puentes de este momento, porque no podemos seguir dinamitando los cimientos de nuestra democracia. Ese es el tema fundamental. No, o sea, aquí no se trata si es que regresamos a la UNE de los años 80 o 90, ¿no es cierto? O si es que enfrentamos el crimen organizado. Tenemos que enfrentar, o sea, si nos ponen en ese punto para escoger, hay que enfrentar al crimen organizado. Ese es y a la delincuencia y al narcotráfico. Este es el tema fundamental en este momento. Si no ponemos las prioridades, en otras palabras, Fabricio, si no ponemos las prioridades que requiere el país para resolver esta suerte de destrucción, de entrada en un camino sin retorno a una democracia inviable, no vamos a ninguna parte. Entonces el tema fundamental no es solamente con quién me voy a aliar. Con quien no me puedo aliar, obviamente, con el narcotráfico. Con quien no me puedo aliar es con el crimen organizado. Con ellos no hay cómo ni aliarse ni dialogar. A ellos hay que aplicarles todo el peso de la ley, y hacia allá es esta invitación a esta convocatoria unidad a integrar este gran frente de unidad, efectivamente, a poder ganar unas elecciones para enfrentar ese gravísimo problema que nos está destruyendo todo. Está destruyendo la economía, está destruyendo la paz, está destruyendo absolutamente todo en el Ecuador, que es obviamente esta violencia criminal y ese narcotráfico que se está infiltrando además en toda la institucionalidad ya del país. En eso debemos estar preocupados en este momento. Respecto de esta intención de unidad, doctor, por cómo van las cosas, ¿hay realmente esperanza de que eso prospere, de que llegue a buen puerto? Yo aspiro que sí. Yo sinceramente le digo que, de acuerdo a todos los diálogos que se han estado manteniendo, tenemos una conversación, una coordinación permanente con Jimmy, con Centro Democrático, y con todo el equipo que está trabajando en esto, realmente un gran equipo que está trabajando en esto, pues se han dado pasos muy importantes en estas últimas 72 horas. Y obviamente, reitero, aquí el tema es cómo los políticos cedemos posiciones, pero todo en función de lograr este proceso de unidad que le devuelve esa convivencia social pacífica al país, que definitivamente es la esencia misma para de alguna manera esta resiliencia que necesita nuestro país de manera urgente y de manera al mismo tiempo radical. Oiga, doctor José Serrano, ¿cuál es hoy mismo su situación política, jurídica? Digamos, no tiene ningún problema con la justicia, no tiene ningún proceso abierto. ¿Cuál es su situación ahora mismo, doctor? Miren, yo en este momento tengo una condición especialísima en el país en el que estoy viviendo. Soy muy respetuoso, obviamente, de las normas y de la acogida que me ha dado el país en el que vivo actualmente. Me ha dado una protección, efectivamente, que lastimosamente los últimos dos gobiernos la desecharon frente a tanta amenaza criminal de muerte y ya hechos reales y ciertos también, pero le reitero, yo no estoy para hablar de mi situación personal en ese sentido, y obviamente, pero sí para responder su pregunta, Fabricio, con todo gusto. Es decir, no tengo, yo tengo los procesos, la justicia me ha llamado efectivamente a rendir versiones durante
durante estos últimos 7 años rindiendo versiones sobre diversos temas que me ha convocado. Obviamente he estado presente en todos aquellos temas que la justicia, que la fiscalía me ha llamado, y así lo seguiré haciendo. Así que mi condición está completamente transparentada en los sistemas tecnológicos de la función judicial, y estoy tranquilo en realidad con mi conciencia. Con lo que no puedo estar tranquilo en realidad es con esta ola de terror, con esta ola de pánico y con este río de sangre que nuestro país está haciendo correr permanentemente por la ignominia y por las omisiones, yo diría hasta ya de carácter doloso, que el gobierno de Novea pues no las puede resolver en materia de seguridad ciudadana como tal. Doctor, pero según lo que ha descrito, esa condición podría cambiar si eventualmente se convierte en candidato o precandidato. Por ejemplo, por aquí le dicen, es importante que diga si puede candidatizarse o no. Y yo le añado algo más. O sea, usted sí puede venir al país, puede hacer campaña. Yo creo que es importante conocer eso, doctor. No, por supuesto, Fabricio, hay que ser respetuosos de los procesos internos en el país que estoy viviendo. Obviamente, tendré que tomar una decisión inmediata también sobre eso, que me permita inmediatamente regresar al país, pues hacer la campaña, si es que así se decide, en la conformación de este gran binomio de unidad y esta alianza que aspiro que se pueda concretar en los próximos días, ¿no? Pero como tal no tendría ningún impedimento para el efecto. Ningún impedimento, así es decir, ningún impedimento. Le reitero que no estoy en el país efectivamente por todas las amenazas de las que he sido objeto, al igual podríamos decir que cientos de miles de ecuatorianos han tenido que huir del Ecuador para que no les maten, para poder llevar el pan a su casa del día a día. Pues efectivamente uno ha tenido que salir del país efectivamente porque simplemente la situación se puso insostenible para los temas de seguridad y obviamente ya para la integridad física, para la propia vida, ¿no es cierto?, frente a todas las amenazas que por haber enfrentado al crimen organizado como lo enfrentamos mientras estuvimos en el Ministerio del Interior, sobre todo en el gobierno del presidente Correa. Doctor, y hablando de eso, porque usted fue parte del gobierno del presidente Correa, ¿está distanciado de Revolución Ciudadana usted o ha tenido una relación un poco más cercana en los últimos tiempos? En realidad, mire, la conversación siempre ha sido cordial, siempre ha sido muy respetuosa con prácticamente todos los compañeros de Revolución Ciudadana. Siempre han habido temas importantes en lo jurídico. Imagínense, hemos tenido enfrentar procesos hasta de carácter penal con el propio presidente Correa, y obviamente hay que estar en comunicación permanente con eso, y obviamente he podido también desarrollar algunos diálogos específicos para analizar cifras, situaciones, y al mismo tiempo ponernos también en el tema del debate para los temas propios de la seguridad ciudadana, ¿no? Mire, acaban de matar hace 72 horas al policía, al cabo segundo Kimi en Durán, ¿no? Aquí nuevamente le doy a la familia que le doy mi pésame. Había pedido el policía, el cabo segundo Kimi había pedido el pase, perdón la digresión, Fabricio, no, había pedido el pase en el mes de enero, porque él ya informó al mando de la policía que lo iban a asesinar, no que estaba amenazado de muerte, que lo iban a asesinar. Pidió el pase en el mes de enero y recién le dieron el pase hace 8 días, y un día antes de que él vaya con el pase a Galápagos lo asesinaron. Entonces, obviamente estos temas nos convocan siempre a conversar, efectivamente a dialogar, y es ahí donde he podido desarrollar permanentemente esos diálogos con los compañeros de Revolución Ciudadana, y obviamente establecer ahí también algunas estrategias, acciones, pronunciamientos que eventualmente se puedan dar, ¿no es cierto?, y saber un poco y entender qué es lo que está pasando con la institucionalidad del país y con esta penetración del narcotráfico y del crimen organizado que si no la frenamos ya, pues vamos a un abismo sin fondo, y eso no lo podemos permitir en nuestro país. Hablando justamente de nuestro país, ¿cómo ve usted hoy? El presidente Noboa ha cumplido 7 meses en el poder, y desde el 8 de enero estamos en estado de excepción, primero,
Primero fue nacional, luego ahora mismo tenemos un estado de excepción focalizado, pero además desde el 9 de enero el país está bajo conflicto armado interno. ¿Cómo le evalúa usted las acciones desplegadas por el gobierno del presidente Noboa? Las acciones son completamente débiles, Fabricio. La declaratoria de estado de guerra y de estado de excepción debía ser una contingencia. Una contingencia no puede durarle toda la vida, es decir, no podemos normalizar la contingencia en el país, porque al fin y al cabo esa contingencia que era declarar el estado de emergencia para que el estado de excepción y el estado de guerra interna para que las Fuerzas Armadas puedan salir a las calles, lo cual desde mi perspectiva no era necesario, ¿no es cierto?, jurídicamente hablando, ¿no es cierto?, simplemente se va convirtiendo en una excusa. ¿En una excusa para qué? En una excusa para poder hacer allanamientos sin orden judicial, para poder perseguir a rivales y enemigos políticos, para perseguir a la propia familia del presidente de la República Noboa, quitándole la seguridad a su pequeña hija de 5 años, ¿no es cierto?, para dar o para vengarse, entre comillas, de su ex esposa. Entonces, ese plan de contingencia que debía haber sido resuelto en esos 60, en esos 90 días, usted puede ver que ya se ha convertido en una simple excusa que además no va hacia ninguna parte. Nos llevan de Esmeraldas a Manta, de Manta a Durán. Ahora veremos si van a alguno de los distritos más peligrosos de Guayaquil o a alguno de los distritos más peligrosos de Los Ríos, ¿no es cierto?, donde están los 10 distritos más peligrosos, donde más muertes violentas se han cometido en este primer semestre en el Ecuador, ¿no es cierto?, en donde ya hay 3.500 muertes, imagínense, 3.500 muertes violentas, y sale la ministra Palencia a decirnos que nos hemos ahorrado unas viditas de estos días, ¿no? Como que eso somos un producto más de las cajas bananeras, nada más. Eso es lo que nos ha hecho sentir la ministra, ¿no es cierto? Entonces, en esa perspectiva, este plan de contingencia se ha convertido en una excusa, en realidad, para hacernos un gran mecanismo de propaganda, nada más, el TikTok, el recorrido con buenas imágenes y buenas tomas sobre el puente de la Unidad Nacional en Guayaquil, y pare de contar. Porque al día siguiente asesinaron bomberos, al día siguiente asesinaron al policía Kimi, al día siguiente asesinan una familia y con 5 integrantes en Durán, al día siguiente asesinan otra familia en San Borondón. Es decir, no ha servido de absolutamente nada porque las acciones reales no se están tomando, Fabricio, como por ejemplo la depuración de la Policía Nacional y de las fuerzas del orden público. No se están tomando esas acciones que son fundamentales. No se está tomando la acción de coordinación con el sistema judicial para depurar a jueces y fiscales que están sirviendo todos los días a los criminales. Esos son los temas esenciales. Ahí es donde falta adhesión política, y si esa adhesión política no se da, reitero, Fabricio, vamos a seguir cayendo a este abismo sin fondo. Correcto, doctor José Serrano. Gracias por estos minutos. Veamos qué pasa la próxima semana, que podría haber novedades en esa intención de armar un frente de la tendencia del centro hacia la izquierda, más allá de la decisión de Unidad Popular de desembarcarse de esta posibilidad. Veamos qué pasa con el resto de organizaciones políticas y eventualmente su nombre que ha sido considerado. Doctor, muchas gracias. Buen día. Gracias, Fabricio. Gracias, Vilquis, a ustedes. Gracias al doctor José Serrano Salgado, ex ministro de Estado, ex presidente de la Asamblea Nacional, y claro, su nombre circuló desde el martes como una opción de Centro Democrático junto a la de Jimmy Jairala. Veamos qué pasa la próxima semana. 7:36, vamos a seguir leyendo la política. Ya lo tengo conectado al consultor Gustavo Itz tras la pausa, aquí en A Primera Hora.